Ya no se estudia, se vibra, ya no se razona, se siente, ya no se aprueba por saber, sino por participar. ¿Alguien suspende? No, hombre, para eso tenemos el comodín de la resiliencia emocional. Mientras que piensan que las matemáticas, por ejemplo, son un espacio idóneo para la inclusión de la perspectiva de género y del enfoque ecosocial, a los alumnos catalanes cada vez les resulta más difícil distinguir, por ejemplo, una metáfora de una escoba. La excelencia, igual que la honestidad, es para todos igual. No se es un poco honesto o muy honesto, se es honesto o no se es. Ha convertido, desgraciadamente, la escuela en una especie de parque temático, sin montañas rusas, eso es cierto, pero con muchas emociones y con poquísimos conocimientos. En Cataluña ya no se estudia, se vibra, ya no se razona, se siente, ya no se aprueba por saber, sino por participar. ¿Alguien suspende? No, hombre, para eso tenemos el comodín de la resiliencia emocional. Claro que es verdad, usted pensará, hombre, está exagerando, señor diputado, está exagerando. Es verdad, estoy exagerando, estoy generalizando, mejor dicho, porque hay excepciones honrosas que confirman la regla, una excepción que confirma la regla. Por ejemplo, Berta, Catalina, Raquel, que han obtenido las mejores notas de selectividad de toda Cataluña y que provienen del Institut de Vilanova del Vallès, la primera, y las otras dos de l'Escola Canigó y de l'Escola La Vall. Estas dos últimas escuelas, precisamente de educación diferenciada, esa que ustedes tanto denigran porque le achacan una supuesta segregación. Pues menuda segregación que consigue dar estos frutos. Mientras los defensores del modelo de escuela catalana insisten en que el estudio de contenidos sólidos y la memorización son contraproducentes, y mientras que piensan que las matemáticas, por ejemplo, son un espacio idóneo para la inclusión de la perspectiva de género y del enfoque ecosocial, a los alumnos catalanes cada vez les resulta más difícil distinguir, por ejemplo, una metáfora de una escoba. ¿Por qué? Porque tienen el peor nivel educativo, comprensión lectora, ciencias y matemáticas de toda España. En consecuencia, los padres, sí, esos padres que son denominados por algunos retrógrados porque aún creen que los hijos no son del Estado, como dijo aquella ministra socialista, la ministra Celaá, y que sus hijos van a la escuela a aprender algo, lógicamente tienen que acudir al mercado de las extraescolares para complementar el déficit del nefasto nivel educativo catalán. Y en esto los que salen perjudicados, más perjudicados todavía, son los niños pobres, porque provienen de familias sin recursos que no se pueden permitir el lujo de pagar unas extraescolares ni de poder matricular a sus hijos en colegios privados que compensen este nefasto nivel de la escuela catalana. Menos mal que a algunos aún les queda la escuela concertada, pese a la persecución que sufre por parte del Govern de la Generalitat, del Partido Socialista, mediante la infrafinanciación, la zonificación y mediante el empuje al cierre de líneas concertadas. Pero es que a esto hay que añadir el caos administrativo, que es también es crónico en el Departament d'Educació. Dice usted que asume la responsabilidad, pero a continuación lo que hace es cesar al chivo expiatorio de turno. Según René Girard, un famoso antropólogo, filósofo, historiador francés que falleció hace pocos años, muchas religiones arcaicas nacen de este mecanismo del chivo expiatorio. Entonces, siguiendo la analogía, podríamos decir que el Partido Socialista es precisamente una especie de religión arcaica, primitiva, que no busca, que no ofrece la redención, sino que reparte las culpas y sacrifica técnicos. Mientras los sumos sacerdotes del desastre, en este caso usted, señora Niubó, siguen oficiando la liturgia del fracaso desde su escaño, impasibles ante la ruina educativa que han provocado. Por lo tanto, señora Niubó, lo tengo que decir con todo el respeto hacia usted, en política asumir las consecuencias
se dice o se resume de esta manera: señora Niubó, tiene que dimitir. Te dice que mi relato de escuela catalana, de modelo de éxito de escuela catalana para usted, es falso. Es totalmente falso. Hombre, pues le tendré que recordar esos datos objetivos. A los nefastos resultados de las últimas pruebas PISA, PIRSA y TIMSS, que suponen la mayor caída en toda España en comprensión lectora, en ciencias y en matemáticas. Hay que añadir los desastrosos resultados de las competencias básicas, que se publicaron hace muy poquito. En sexto de primaria han empeorado respecto al año pasado en catalán, ciencia y matemáticas. Asignatura esta, por cierto, que ha obtenido los peores resultados desde toda la serie histórica, desde el año 2009. Y los resultados de cuarto de ESO bajan en castellano, en inglés y en ciencia, quedando las matemáticas en el nivel de suspenso por quinto año consecutivo. Y además, una pequeña reflexión, son competencias básicas, señora consellera. Básicas sí que significa, pues, muy primarias. Con lo cual, ¿qué es eso de poner el tope del 70 para decir que está aprobado? Si son básicas, es el 10. Y le recuerdo una experiencia que, pues, yo he utilizado frecuentemente en mis clases, cuando estaba en el aula. A mis alumnos de primero de ESO les pasaba las pruebas de competencias básicas de catalán y de castellano de cuarto de ESO. Le puedo asegurar que la mayoría de ellos obtenían el mejor resultado de esas pruebas porque son pruebas de competencias básicas. Bien, pero es que además, si aún pone en duda el escenario que yo le he presentado aquí, le tengo que decir que acabamos de conocer los resultados de las pruebas de selectividad y la nota media es un 6,4, que ha sido la más baja desde el año 2017. En definitiva, los alumnos catalanes están por debajo, un curso por debajo de alumnos de otras comunidades, de otras regiones, como puede ser Castilla y León, o como puede ser Andalucía, o como puede ser Madrid. Es decir, un alumno de cuarto de ESO, aquí en Cataluña, tendría que estar cursando tercero de ESO en estas otras regiones. Pues bueno, pues enhorabuena, pues no sé en qué realidad está viviendo usted. Por cierto, usted ha hablado de la excelencia. La excelencia, mire, la excelencia no tiene matiz. No tiene características, no tiene gradación. La excelencia o lo es o no lo es. Por lo tanto, no nos quiera achacar que hay unos centros que entienden la excelencia no sé de qué manera. La excelencia, igual que la honestidad, es para todos igual. No se es un poco honesto o muy honesto, se es honesto o no se es. Y lo que queremos para los centros educativos, para el sistema educativo catalán, tanto los públicos, porque, entre otras cosas, no sé si esto le puede rasgar las vestiduras, yo he estudiado también en un instituto público y tengo gala a decirlo. Pues yo creo también en la educación pública, igual que en la educación concertada y en el sistema privado. Por eso queremos el cheque escolar, pero el cheque escolar no es discriminatorio. Hay que objetivar el coste de la plaza de alumno por año y dárselo a las familias. Y las familias, en virtud de lo que dice el sentido común y también refrenda la Constitución española en el artículo 27.3, decidirán qué sistema educativo quieren para sus hijos. Pero en igualdad de condiciones, y eso se consigue con el cheque escolar. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.